Bueno, vamos a ver multiplicación de expresiones algebraicas, fraccionarias. Lo único que tenemos que recordar antes de empezar con estos dos ejemplos es que debemos previamente factorear todo lo que se puede, es decir, numeradores y denominadores. ¿Por qué? Y porque recordemos que al igual que con los números, podemos simplificar solamente factores. De allí que debemos entonces previamente factorear. Si miramos la primera de las fracciones, vamos a observar que tengo una diferencia de cuadrados. ¿Por qué digo diferencia de cuadrados? Porque tanto x cuadrado como 4 son cuadrados perfectos. Sus bases serían x y 2. ¿Cómo quedaba factoreado? Como x más 2, es decir, suma de las bases por diferencia de las bases. Si veo el denominador, voy a observar que en este caso estoy en presencia del primer caso de factoreo, es decir, puedo extraer un factor común, que en este caso sería 3. ¿Y cómo queda? 3 por x más 2. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces, ahí ya nos quedó factoreada la primera de las fracciones. Veamos qué ocurre con la segunda. Y en la segunda vamos a ver que el 2 se va a quedar como está. Lo que sí voy a poder factorear es el denominador, puesto que observo que es un trinomio. Lo que tendría que comprobar es si es un trinomio cuadrado perfecto. Veré que hay dos cuadrados perfectos, en cuyo caso voy a buscar sus bases. Una sería x, la otra sería 2. Yo tendría que ver si el doble producto de esto me da por resultado el tercer término que figura acá. Yo estoy observando que ese tercer término es negativo, en cuyo caso tendré que considerar una de las raíces o una de las bases de ese cuadrado como negativa, en este caso la del 4, por ejemplo. Entonces sí observo que cuando haga esta multiplicación me va a quedar menos 4x, que es ese tercer término que estoy viendo aquí. ¿Y cómo queda factoreada la expresión? Bueno, tendré que tener en cuenta las bases que utilicé, es decir, que queda x menos 2 todo al cuadrado. Bueno, ahí tenemos entonces factoreadas las dos expresiones. Vamos a borrar esto que a lo mejor nos molesta o nos distrae a la hora de seguir con el ejercicio. Bueno, ¿qué nos toca hacer ahora? Simplificar. ¿Y cómo vamos a simplificar? Elementos del numerador con elementos del denominador. Y vamos a ver que voy a comenzar con esta expresión, con este factor, x más 2 que aparece en el numerador, con este x más 2 que está en el denominador. También voy a observar que puedo hacer lo mismo con este x menos 2 y uno de los dos que figura acá. ¿Por qué decimos uno de los dos? Porque al estar al cuadrado esta expresión significa x menos 2 por x menos 2. O sea que voy a simplificarla con una de ellas. ¿Qué más puedo seguir haciendo? Y simplificar este 3 con el 12 y me va a quedar 4. En síntesis, ¿cómo queda terminado el ejercicio? Multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. Y si observo arriba, queda el número 4. Y abajo observo que lo único que queda es x menos 2. Es decir, que mi ejercicio queda concluido de esta manera. Bueno, vamos a hacer lo propio con el ejercicio de abajo. Voy a observar entonces qué elementos o qué expresiones son las que puedo factorear. Si miro la primera de las fracciones, observo que no es factible de ser factoreada. ¿Por qué? Porque el numerador es una expresión prima, la escribo como tal. Y si miro el denominador, tengo un monomio. Lo copio tal cual. 3x cubo. Voy a ver qué ocurre con la otra fracción. Y aquí observo que arriba pasa exactamente lo mismo, es decir, es un monomio que lo voy a copiar tal cual está. Y observo que en la parte de abajo otra vez estoy en presencia de un trinomio. Veré si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Veamos que existen dos cuadrados perfectos. Sus bases, ¿quiénes serían? En este caso x y en este caso y. Observo que el tercer término me tiene que dar negativo. Hete aquí que entonces voy a considerar una de las dos negativa, para que cuando realice el doble producto de estas bases, por lo menos me dé negativo. Y también ocurre que me da el tercer término que figura ahí.
¿Esto qué significa? Que confirmo que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo queda factoreado? Observando las bases, es decir, x menos y al cuadrado. Bueno, ahí quedó entonces factoreado. Vamos a borrar esto. Y observamos entonces cómo sigue el ejercicio. Nos queda una de las fracciones. Y si observo esa fracción, voy a ver que se repite el número 6, es decir, que 6 es factor común y lo voy a sacar como tal. ¿Y qué me queda? X menos y, es decir, 6 por x menos y. Y abajo tengo un monomio que lo voy a copiar como tal. Bueno, ahora llega el momento de simplificar para saber qué nos queda como solución final. Si yo miro acá, voy a observar que tengo una expresión x menos y que la voy a simplificar con una de aquí abajo. Resulta que tengo otra expresión x menos y acá arriba que la puedo simplificar con la que me quedó acá abajo. Es decir, esta la voy a simplificar con esta. ¿Qué más podemos simplificar? Y bueno, ahora todos los factores que quedan. Por ejemplo, este 2 de aquí con este 4 de aquí. Este 2 con este 6. Este 3 con este 3. Veamos la parte literal de estos monomios. Fíjense que acá tenemos x cubo y acá tenemos x cuadrada. Quiere decir que estas dos que están acá las voy a simplificar con dos de acá abajo. Es decir, que voy a tachar esto y voy a tachar el 3 de aquí abajo. ¿Qué más me faltaría simplificar si observo esta y con esta y? Bueno, observamos que ya no es factible de ser simplificado nada más. ¿Qué queda como resultado? Si observo, resulta que arriba me queda 1 y abajo, si observo bien, me quedó esta x de acá. Es decir, que el resultado final es este que estoy observando aquí. Y así sería todo.